Hay ocasiones en las que sentimos que nada sale como esperamos. Nos esforzamos, corremos contra el reloj, insistimos una y otra vez, pero el resultado no llega y en el fondo una inquietud persiste. ¿Y si existiera una manera distinta de afrontar estos momentos? Las enseñanzas del budismo ancestral nos proponen un cambio profundo. Aprender a confiar en el ritmo natural de la vida puede transformar por completo tu forma de pensar, sentir y actuar. En lugar de resistir, luchar o forzar lo que no fluye, podríamos empezar a mirar la vida como un río que sigue su curso, a veces sereno, a veces agitado, pero siempre en movimiento. Tratar de detenerlo o cambiar su dirección solo nos desgasta. Cuanto más lo intentamos controlar, más se nos escapa de las manos. El budismo nos enseña que todo ocurre por causas y condiciones entrelazadas, nada es aislado ni ocurre por casualidad. Aferrarse a lo que debería ser o desear que todo suceda bajo nuestros propios términos solo nos lleva a sufrir. Es como pretender que un árbol florezca en pleno invierno. Por más que lo deseemos, no florecerá hasta que llegue su tiempo. Así como el agua del río encuentra caminos entre las rocas, nuestra vida también tiene la capacidad de adaptarse, abrir nuevos senderos y avanzar. Soltar el deseo constante de control es una liberación poderosa. Nos permite descubrir que la vida no está en nuestra contra, sino que actúa como una guía silenciosa, llevándonos hacia donde realmente necesitamos estar. Como un navegante que no lucha contra el viento, sino que aprende a usarlo a su favor, también nosotros podemos aprender a movernos con menos resistencia y más sabiduría. Confiar en ese flujo no significa resignarse ni quedarse de brazos cruzados. Significa actuar con inteligencia, saber cuándo remar con fuerza y cuándo es mejor fluir con la corriente. Al hacerlo, dejamos atrás la ansiedad por el futuro y la frustración por lo que no ocurrió como esperábamos. Vivimos más presentes, más abiertos a las sorpresas de la vida y agradecidos incluso por los caminos que no habíamos imaginado. La clave está en entender que mucho del sufrimiento que cargamos no proviene de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de cómo nos aferramos a nuestras ideas, expectativas y deseos. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego, de ese impulso de querer controlar todo y resistirse a lo inevitable. No es el cambio en sí lo que nos duele, sino la lucha interna que generamos al rechazarlo. Cada vez que idealizamos cómo debería ser nuestra vida y esa imagen no se cumple, aparecen la frustración, el enojo o la tristeza. No porque la vida nos haya fallado, sino porque nosotros nos negamos a aceptar su naturaleza cambiante. La mente humana busca certezas, seguridad, control, pero la realidad es que todo cambia, todo es impermanente. Esa necesidad de aferrarnos, de sujetar cada cosa con fuerza, se convierte en una prisión invisible. Nos mantiene atrapados en expectativas imposibles de satisfacer, nos impide disfrutar el presente y nos hace temer lo que está por venir. Y mientras intentamos controlar todo, el momento presente, el único real, se nos escapa. Comprender esta verdad es el primer paso para liberarnos del sufrimiento. No se trata de dejar de soñar o de tener metas, sino de caminar con ellas sin apretarlas, con las manos abiertas. Se trata de vivir con propósito, pero también con flexibilidad. De amar con intensidad, pero también con aceptación. Cuando adoptamos esta actitud, descubrimos una nueva forma de paz, una ligereza que no depende de que todo salga perfecto, sino de nuestra capacidad de fluir con lo que la vida nos presenta. Incluso los desvíos, los cambios de rumbo o los tropiezos tienen un propósito. Todo lo que es verdaderamente para ti llegará en el momento adecuado. Y esa verdad, cuando la interiorizamos, puede cambiar la manera en que vivimos, pensamos y sentimos. Lo que está destinado para ti no llegará por casualidad ni porque te hayas rendido, sino porque al liberar el deseo constante de controlar, creas espacio para que la vida te entregue lo que realmente te corresponde. Soltar no es abandonar tus sueños ni rendirte ante las circunstancias. Es tener fe en que no todo depende de tu fuerza, tu insistencia o ese temor profundo
a perder lo que amas. En las enseñanzas budistas se nos recuerda que el apego genera sufrimiento, mientras que el acto de soltar abre el camino hacia la tranquilidad interior. Imagina tratar de retener agua apretándola entre los dedos. Cuanto más fuerzas, más se escapa. Pero si abres la mano, el agua fluye con naturalidad. Así sucede con la vida, los sueños y las relaciones. No se trata de aferrarse con desesperación, sino de sostener con ligereza. Un viejo maestro zen ilustraba esta lección con una taza de té. A veces la apretaba tanto que el líquido se derramaba. Otras la sostenía suavemente, conservando el equilibrio. Al preguntar a sus discípulos cuál era la mejor forma de disfrutar el té, la respuesta era evidente: sostener, no apretar. Cuando aprendemos a dejar de lado el control excesivo, no renunciamos a nuestras metas, sino que dejamos de sufrir por lo que aún no llega o por lo que ya se fue. Reconocemos que cada etapa tiene su propio ritmo. Hay momentos para sembrar y otros para cosechar. La sabiduría de soltar nos revela que algunas puertas se cierran para protegernos, que ciertas demoras son actos invisibles de amor y que incluso los vacíos más dolorosos están preparando el terreno para algo más grande. Cada vez que soltamos, ganamos un tesoro: libertad interna. Desde ese espacio de apertura, comenzamos a caminar con menos carga, más tranquilos, receptivos a las sorpresas que el flujo de la vida puede ofrecernos. Pero surge una pregunta natural: ¿cómo saber cuándo es momento de actuar y cuándo debemos soltar? La confusión muchas veces no radica en no saber lo que queremos, sino en no saber en qué instante avanzar o cuándo es mejor esperar. El equilibrio entre tomar acción y soltar es una de las habilidades más delicadas del camino espiritual. Y aunque parezca difícil, la propia vida nos va enseñando si aprendemos a escucharla. Actuar tiene un papel esencial. La acción con conciencia, guiada por el corazón y la sabiduría, es una fuerza transformadora. Sin embargo, no todo movimiento representa verdadero avance. Muchas veces nos movemos por ansiedad, por miedo a quedarnos atrás, por el deseo de demostrar algo. Esa clase de impulso no es fluir, es nadar contracorriente. El budismo nos habla del esfuerzo correcto, una de las enseñanzas del noble óctuple sendero. No se trata de forzar sin sentido, sino de actuar desde un lugar de serenidad, claridad y desapego del resultado. Por otro lado, soltar no significa quedarnos inmóviles. Es un acto consciente de reconocer que ya hicimos nuestra parte y ahora toca confiar. Es comprender que no podemos acelerar el florecimiento de una flor ni madurar un fruto antes de tiempo. Hay momentos en que insistir solo agota, aleja y nos desconecta de nuestra propia esencia. ¿Cómo distinguir entonces cuándo avanzar y cuándo soltar? Escuchando el cuerpo, observando la mente y atendiendo al corazón. Si la acción surge desde la paz, con sentido y dirección, es momento de avanzar. Pero si está motivada por la desesperación, el miedo o la presión, quizás sea hora de detenernos, respirar y permitir que la vida también cumpla su rol. Aprender a navegar entre estos dos movimientos, acción y soltar, es como aprender a bailar con la existencia. A veces marcamos el ritmo, otras veces nos dejamos guiar. Pero siempre, si estamos atentos, podemos sentir que hay una sabiduría mayor que nos sostiene. Y esa sabiduría nos enseña que vivir no se trata de estar en constante lucha, sino de aprender a movernos en armonía con el flujo natural de todo lo que es. Intentar tener el control absoluto sobre lo que ocurre a nuestro alrededor puede parecer, en un principio, una forma de mantenernos a salvo. Buscamos que todo se desarrolle según nuestras expectativas, que las personas se comporten como deseamos y que la vida no nos sorprenda con giros imprevistos. Sin embargo, detrás de esa ilusión de seguridad se esconde una trampa silenciosa: la ansiedad. Cuando sentimos que debemos manejar hasta el más mínimo detalle, lo único que conseguimos es alimentar el miedo al error, a la pérdida, a no estar a la altura, y cuanto más apretamos los hilos de la vida, más frágil se vuelve nuestra estabilidad interior. Desde una mirada más profunda, como la que ofrece el budismo,
Se nos recuerda que la existencia está en constante transformación. Intentar dominar lo que, por naturaleza, cambia, es como intentar capturar el viento con las manos. Agota, frustra y nos desconecta de la paz interior. La verdadera fortaleza no reside en controlar cada situación, sino en desarrollar una mente adaptable, una actitud que nos permita fluir sin perder el equilibrio. Soltar no es ser irresponsables ni desinteresados. Es, en cambio, una forma de confiar. Confiar en que puedes enfrentar cualquier escenario, incluso si no ocurre como lo habías planeado. Confiar en que la vida, con todo su misterio, te acompaña aunque no siempre lo veas con claridad. Esta rendición consciente no significa derrota, sino libertad. Una libertad que no depende de que todo sea perfecto, sino del poder de avanzar aún en medio de la imperfección, con serenidad y confianza en el corazón. Aprender a confiar en el proceso no es algo que sucede de un día para otro. Es una práctica constante, una especie de gimnasia emocional que se entrena a diario soltando el control, observando con atención y respirando en medio de lo incierto. Es comprender que, aunque no podamos anticipar cada paso, sí podemos caminar con fe y apertura. Desde esta perspectiva, el budismo nos invita a cultivar presencia, vivir el momento sin quedar atrapados por lo que debería pasar. Cada respiración consciente, cada acto de aceptación fortalece nuestra capacidad de confiar, no porque todo saldrá perfecto, sino porque, ocurra lo que ocurra, sabremos hallar sentido y transformación. La meditación es una herramienta clave en este proceso. Al sentarnos en silencio, simplemente observando nuestros pensamientos sin apegarnos a ellos, comenzamos a abandonar la necesidad de controlar incluso lo que ocurre dentro de nuestra propia mente. Este acto, repetido con constancia, va modelando una nueva relación con la vida, una que se basa menos en el miedo y más en la confianza. Otra práctica transformadora es recordar que nada es permanente. Todo cambia, lo bueno, lo difícil, lo dulce y lo amargo. Tener presente la impermanencia nos ayuda a no desesperar en los momentos de dolor, ni a aferrarnos en exceso en los instantes de alegría. Si cada experiencia es pasajera, entonces podemos vivir cada una con mayor ligereza, entendiendo que el río de la vida continúa su curso, siempre. Confiar también es mirar hacia atrás y reconocer que muchas veces, incluso en medio de la oscuridad, la vida nos llevó por caminos que jamás imaginamos. Lo que parecía un final a menudo fue el comienzo de algo nuevo. Lo que no comprendíamos terminó regalándonos sabiduría y crecimiento. La confianza en el proceso es, al final, una aceptación profunda. No todo está bajo nuestro control, pero sí podemos decidir cómo caminar, con una mente abierta, un corazón en calma y la certeza de que cada paso, por incierto que parezca, forma parte de un ritmo mayor, mucho más sabio que nuestros propios planes. Y si hay algo que debilita esa confianza, es la comparación. No existe un veneno más discreto y destructivo para la mente que medir nuestra vida con la vara de la vida ajena. Cada vez que usamos los logros de otros como referencia para evaluar los nuestros, disminuimos nuestro valor, nublamos nuestra paz y desgastamos nuestra autoestima. Entramos sin darnos cuenta en una competencia imposible de ganar, porque no existen dos caminos idénticos ni dos historias iguales. Compararse es olvidar que cada quien tiene su tiempo, sus lecciones y su viaje. Una de las enseñanzas más hermosas del budismo es que cada ser humano tiene un ritmo único, al igual que una flor que florece en su propia temporada, en su propio suelo y bajo una luz especial. Comparar nuestro camino con el de otros es tan absurdo como esperar que un roble crezca con la rapidez de un bambú. Cada persona nace con una esencia particular, con raíces que contienen exactamente lo que necesita para desarrollarse a su manera. La comparación surge cuando perdemos de vista quiénes somos, cuando olvidamos nuestra autenticidad y buscamos fuera lo que solo puede surgir desde nuestro interior. Ese olvido es lo que alimenta la frustración, la tristeza sin nombre y la envidia silenciosa.
Dejar de compararnos no es arrogancia, es un acto profundo de amor propio. Significa recordar que nuestra vida no necesita parecerse a ninguna otra para tener valor, que nuestro ritmo, nuestras pausas, nuestros desafíos y nuestras victorias tienen un significado sagrado. El verdadero éxito no se mide por la admiración de los demás, sino por la tranquilidad que sentimos cuando somos fieles a lo que realmente somos. Al dejar de mirar a los costados y volver la mirada hacia adentro, descubrimos algo esencial. No se trata de ser mejor que nadie, sino de ser genuinamente nosotros mismos, y en esa autenticidad, la existencia se vuelve más liviana, más plena, más verdadera. Aprender a soltar es otra lección vital que, lejos de ser una señal de debilidad, representa una de las mayores muestras de fuerza personal. Se requiere mucho más valor para liberar lo que nos duele o lo que ya no tiene sentido, que para continuar sosteniéndolo por temor a lo incierto. Aferrarse a lo que ya cumplió su propósito es como intentar revivir una flor que ya ha marchitado. Solo prolongamos el sufrimiento. En cambio, soltar es reconocer el flujo natural de la vida, agradecer lo que fue y permitir espacio para lo que puede llegar. Es una forma de honrarnos, de cuidar nuestro crecimiento emocional y espiritual. Piensa en una hoja que cae en otoño. No resiste ni se aferra al árbol, simplemente se entrega al viento, sabiendo, aunque no lo entienda del todo, que su viaje continúa más allá de esa caída. Así también nosotros, cuando soltamos vínculos que ya no nos nutren, metas que nos desgastan o versiones de nosotros mismos que ya no nos representan, abrimos el camino para que algo más alineado pueda brotar. Soltar no requiere justificaciones ni reconocimientos. Es una decisión íntima y silenciosa, un pacto con nuestra verdad, más allá del miedo, del ego o de lo que los demás esperen. Y aunque a veces dejar ir puede doler, como si estuviéramos renunciando a una parte de nosotros, en realidad estamos liberándonos de lo que ya cumplió su ciclo. En ese gesto de rendición nace una fuerza interior que no depende del entorno, sino de la confianza en el movimiento natural de la vida. Una metáfora poderosa que refleja esto es la historia de un monje que durante años cargó una mochila llena de piedras, creyendo que su peso representaba fortaleza. Un día, exhausto, se detuvo frente a un río y soltó la carga. Al ver el agua fluir, comprendió que el verdadero poder no está en aguantar lo innecesario, sino en tener el coraje de soltarlo. Desde ese instante, caminó con más libertad, más liviandad y con una paz profunda. Aplicar el arte de soltar en las situaciones diarias es una poderosa práctica de bienestar. A veces, soltar significa no insistir en una discusión que no lleva a ningún lugar, dejar atrás un resentimiento que solo sigue causando heridas o renunciar a una expectativa que nos aprieta el alma. Cada vez que decidimos soltar un poco, fortalecemos el alma y nos acercamos más a vivir de manera genuina. Dejar ir no es abandonar tus metas, sino soltar la obsesión de controlar cada paso del proceso. Es permitir que el camino tenga espacio para lo inesperado, que las oportunidades se manifiesten sin resistencia, que el corazón pueda respirar sin tanta presión. Soltar es un acto de fe, fe en que lo que es verdaderamente tuyo jamás requerirá ser forzado. Y cuando esa confianza empieza a habitarte, aparece una serenidad profunda, una fuerza tranquila que te sostiene incluso cuando todo a tu alrededor parece cambiar. Confiar en el curso natural de la vida no significa que todo será fácil o que nunca habrá obstáculos. Significa que, aunque el rumbo se desvíe o el viento sople en otra dirección, siempre tendrás dentro de ti un punto de equilibrio, una calma que puedes habitar, sin importar las circunstancias externas. Esa es la verdadera fortaleza que nace cuando sueltas el control y decides fluir. Hoy, más que nunca, es importante recordar que la vida no está en nuestra contra. Incluso cuando todo parece detenerse, cuando hay vacíos o silencios que no comprendemos, eso también forma parte del tejido invisible del proceso. A veces, lo que creemos que son desvíos son simplemente nuevas rutas que aún no entendemos. Y cuando dejamos de forzar explicaciones para todo,
podemos finalmente escuchar la melodía completa que la vida quiere tocar a través de nosotros. El dolor puede seguir presente, pero se vuelve más liviano cuando lo abrazamos como parte natural de nuestro desarrollo. Tómate un instante para respirar profundo. Piensa en todo lo que has vivido, en los desafíos que has superado, en los ciclos que has cerrado. Y date permiso para confiar un poco más. La vida tiene su sabiduría, tu alma lo sabe. Y cuando eliges confiar, aunque sea en silencio, comienza a nacer en ti una ligereza que el miedo no puede arrebatarte. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó algo en tu interior, te invito a apoyar este contenido con un like y a suscribirte para que sigamos recorriendo juntos este camino de conciencia y transformación. Y si quieres compartir, cuéntame en los comentarios, ¿en qué parte de tu vida sientes que ya es momento de soltar y confiar? Te mando un abrazo profundo y no olvides, confía. El río de la vida siempre sabe exactamente hacia dónde llevarte.